Soy de una ciudad pequeña, pero teníamos un apartamento en el centro de la región, en Perm, y a los 16 años decidí que debía irme de casa de mis padres para aprender a vivir de forma independiente. Así que me mudé a otra ciudad, a Perm, y empecé a pensar en cómo seguir adelante con mi vida. Es decir, a dónde debería ir a trabajar, a dónde debería dirigirme. Así que decidí, mientras buscaba qué hacer, trabajar en el sector de la restauración, en una pizzería. El equipo era muy sociable. Al principio empecé como cocinera, luego pasé a la caja registradora. De hecho, incluso podría haberme convertido en gerente. Pero por una relación renuncié, porque allí conocí a mi novio y él se había hecho una reputación bastante negativa en el trabajo. Él renunció de allí, por así decirlo, de una manera desagradable. Trabajaba 2 días, descansaba 2 días, turnos de 12 a 13 horas. Solo yo trabajaba. Él no quería. Me enfermé, me sentía mal, así que me resultaba difícil. Y decidí que en mayo renunciaría. Mi abuelo me dio dinero para hacerme un chequeo y averiguar qué me pasaba. Al parecer me diagnosticaron pancreatitis, pero ni siquiera tuve tiempo de empezar el tratamiento. Es decir, apenas averiguaron de qué estaba enferma y en julio me entero de que estoy embarazada. Fue bastante difícil al principio. Me sentía tan mal, tenía náuseas y vómitos. Y a él no le importaba, jugaba en la computadora. Empezó a discutir más conmigo, a gritarme. Empezó a irse a casa de sus padres. Le prohibí beber y simplemente se fue con sus padres. Después me enteré de que su madre le compraba alcohol, vodka y cerveza, porque su familia es más o menos igual. Y le dije, nos separamos. Él no quería irse del departamento. ¿Qué pasa? Está mal que vivan en un departamento aparte y no con los padres. Además, él nos dañó algunas cosas a nosotros y en el departamento. Él la llamaba, le escribía, la estaba acosando constantemente, siempre le decía algo, ella siempre estaba preocupada, siempre me lo contaba. Tengo una amiga, Nadezhda, a la que llamamos Angelina, y siempre hablábamos de este tema con ella. Yo siempre hablaba de los problemas de mi hija, porque me preocupaba mucho por ella. Ven con mamá. Muy bien, sí, muy bien. Ya tenemos el primer gateo del bebé, ese momento tan especial. Mamá preguntó si tal vez podrías ir a Argentina con Angelina, con Nadezhda, para descansar y tranquilizarte. Pero mira la información. Vi la información y hablé con Angelina. Me gustó mucho. Viajamos en Navidad, el 6 de enero, y llegamos más o menos el 10 de enero, es decir, el vuelo fue largo, pero teníamos comida, pasamos la noche en un hotel, o sea, las condiciones eran buenas. Planeábamos que el bebé naciera, haríamos rápidamente los documentos, vimos en internet que podríamos arreglarlo en unas 2 a 3 semanas y contábamos con ese plazo, que el bebé nacería en 2 a 3 semanas y nos regresaríamos. Pero aún no compramos los boletos, de todos modos era necesario tener el pasaporte. Cuando visitábamos el hospital, ya al final la enfermera Jessie Cortés Albaratze empezó a decirle a Svetlana, mi traductora, que era necesario que el padre estuviera presente en el parto, que se necesitaban sus documentos, que sin el padre yo no podría salir del hospital con el bebé, que no le harían los documentos, que en principio no podríamos salir del país. Quizás el problema era que yo no quería hablar sobre el padre. Yo, Svetlana, hablaba mucho. No quiero que ellos sepan quién es el padre. No quiero que tengan ninguna opinión sobre el padre del niño. No quiero que él figure de ninguna manera. Me pusieron una inyección en la espalda. Dejé de sentir la parte inferior de mi cuerpo. Me hicieron una operación. Luego Svetlana dijo que me esperarían en la habitación. Pero allí solo estaba mi hijo. Llegaron los policías. Veo que llegaron personas con uniforme, una mujer y un hombre, me miran, se asoman a verme. No puedo entender si vinieron por mí o no. Miro y todavía ni siquiera nos han atacado, es decir, no solo se llevaron el teléfono, en general no hay cosas. Resulta que esto sucedió como 2 horas después. Al cabo de 1 hora llegaron los policías y como a las 3 o 4 horas llegaron los fiscales. Y yo tenía mucho frío, había perdido sangre, tenía sueño, no podía poner al bebé en la cuna, de hecho, ni siquiera podía levantarme, todavía no sentía a nadie. Tenía sed, tenía hambre. Me hacían preguntas, pero no las entendía. Preguntaba dónde estaba Angelina, dónde estaba Svetlana.
Me decían, usted es víctima de las circunstancias, le explicaremos todo más tarde. Intentaban que dijera que vivía terriblemente, que desde enero hasta marzo me trataron mal, que me alimentaba mal. Intentaban hacerme creer que las personas que me rodeaban eran malas. Hubo un momento en que me dieron el teléfono y se alejaron. Eso fue justo cuando llegué al primer refugio, es decir, llegué al primer refugio el 5 de abril, y esto ocurrió más o menos el 7 u 8. Rápidamente entré a Google Maps. Miré mi ubicación y mientras mi mamá estaba, le dije la avenida en la que me encontraba, las tiendas que había cerca, y entonces me prohibieron comunicarme con ella durante 2 días. Me dijeron, tienes prohibido decir tu ubicación. Si lo intentas de nuevo, no podrás comunicarte con ella en absoluto. El primer refugio era para víctimas de trata de menores, según entendí por la traducción electrónica. No tenía ventanas, era imposible salir a la calle. Vivía en un lugar donde no había agua. Busqué un abogado a través de las redes sociales, a través de conocidos, y así encontré a David Madner, y él nos ayudó a liberarla. El día en que mi mamá finalmente me compró los boletos fue el 11 o 12 de junio. Simplemente caminaba por el refugio gritando, ¡boletería! ¡A casa! ¡Boletería! ¡Boletería! ¡Hurra! Por fin llegué a Moscú, todos hablan ruso y yo escucho lo que dicen. Entiendo lo que dicen. Entiendo de qué hablan las personas que me rodean. Ellos entienden de qué hablo yo. Ellos me escuchan. Mi mamá y yo tomamos un taxi juntas, llegamos a casa, nos abrazamos. Ya nos habíamos abrazado en el aeropuerto de Moscú, pero allí, con los niños en brazos, no era tan cómodo. Por eso ya en casa lo pusimos en la cama y nos abrazamos bien. Luego llegó papá y lo abracé a él también. Queremos que se haga justicia, que nuestras voces sean escuchadas. Decían que la presentaban como víctima, pero ella no es una víctima, ella es víctima precisamente de las autoridades de Argentina. Por nuestra parte, deseamos que liberen lo antes posible a Angelina, a Svetlana y a todos los que han sido involucrados en este caso. Para que liberen a todos, presenté varias quejas. Cuando me fui de Argentina, le entregué a mi abogado una declaración manuscrita en la que decía que no soy una víctima, que fue horrible estar con ustedes durante 3 meses. Fueron condiciones terribles para mí, que acababa de convertirme en madre, y para mi bebé recién nacido. Estuvimos en reclusión. Él dijo que entregó ese papel al tribunal, pero no lo adjuntaron al caso ni lo hicieron público de ninguna manera. Le pedí al fiscal, a Fernando Arigo, que investigara esta situación, que se ocupara de los fiscales, de Tomás Loval, de Gustavo Ribor, de Trevianus. Pedí que investigaran a estos 3 fiscales, que se ocuparan de ellos, que los despidieran, que los apartaran del caso, porque ¿para qué hicieron eso con una mujer que acababa de dar a luz? ¿Por qué hicieron víctimas a un bebé que acababa de nacer cuando ni siquiera lo eran? ¿Por qué mantienen a una persona detenida durante 6 meses? ¿Por qué me involucran en el caso? Ninguno de ellos es juez ni fiscal, ninguno quiere escuchar, no pasen de largo, miren mi historia, compártanla y cuéntenla. Pido ayuda a las organizaciones internacionales, a las organizaciones de derechos humanos de Argentina, les pido ayuda, escúchenos, les pido que nos den derecho a voz, que tomen una decisión justa, que miren esta situación con objetividad, que reflexionen sobre lo que han hecho con la vida de un niño, de un recién nacido, de qué es culpable ante ustedes. ¿Qué he hecho yo para tener que vivir 3 meses en estas condiciones junto a mi pequeño bebé? Sí, él fue mi salvación, pero si no fuera por ustedes habríamos vivido normalmente. Habría una cuna, habría cosas, habría familiares, habría condiciones normales para vivir. Por eso, por favor, aquellos que tienen un buen corazón, a quienes no les ha dejado indiferentes esta situación, por favor, compartan, cuenten sobre esto, que se restablezca la justicia y que los inocentes sean liberados. Pequeño, libera. ¡Hurra! ¿En casa? ¡Hurra! ¿En casa? Sí. Lo digo todo. Mamá. ¿Y mamá?